Anda. La Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo de la calle Comerío en Bayamón, presenta su programa Cristo Impartiendo Vida, porque la verdadera vida la encuentras en Jesús. Muy buenos días y que el Señor les bendiga. Les habla su hermano y amigo Rafael Caballero y les doy la bienvenida a Cristo Impartiendo Vida. Este es el programa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la calle Comerío en Bayamón. Nuestro pastor es el reverendo Edwin Marrero y les quiero invitar a que estén en este ratito que vamos a estar hablando de un tema de mucha actualidad y es lo que tiene que ver con la tecnología de sistemas de información, cibernética, computadoras, internet, todo esto, todos estos nombres. Pero cómo todo esto se relaciona con lo que es el ministerio de la iglesia y lo que las iglesias pueden hacer utilizando estas tecnologías que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y para hablar de ese tema, tengo conmigo al hermano Jesús Rodríguez. Él es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado y es también estudiante en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y además trabaja como consultor dentro del tema de sistemas de información. Así que luego vamos a estar hablando con él sobre el tema. Y algo que quiero hacer antes de proseguir es invitarle a que nos llamen al teléfono 785-5625 o el 786-7540. De nuevo los números son el 785-5625 o el 786-7540. También si quiere ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico, lo puede hacer escribiéndonos a cristoimpartiendovida@gmail.com cristoimpartiendovida@gmail.com. Otra dirección que quiero compartir con ustedes también es que si en algún momento usted quiere escuchar el programa, pero está fuera del alcance de la señal, o incluso si está de viaje fuera de Puerto Rico, puede encontrarnos en la internet en www.cadenaradiovida.net www.cadenaradiovida.net. Y si en algún momento quiere ver alguna información sobre nuestra iglesia, también si un domingo en la mañana por alguna razón usted no tiene manera de disfrutar del culto de su iglesia, puede hacerlo a través de la página de internet de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la calle Comerío, que es www y entonces sería .icdccc.com icdccc.com, y eso es lo que son las siglas de Iglesia Cristiana Discípulos Cristo calle Comerío, icdccc.com. Así que vamos a estar conversando con Jesús sobre este tema. Y si nosotros pensamos en lo que dice la Escritura, hay una parte cuando Jesús nos hace la gran comisión y nos dice que vayamos por el mundo predicando el Evangelio y el que creyere será salvo. Y nos dice la Escritura que vayamos a Samaria, que vayamos a Judea, que vayamos hasta lo último de la tierra. En ese tiempo, cuando Jesús está hablando, pues de momento la imagen que nos viene es gente caminando y yendo a muchos lugares. Hoy en día, con la tecnología que nosotros tenemos disponible, podemos ir con nuestros pasos. Como dicen algunas personas, también podemos ir con nuestros pesos, apoyando proyectos misioneros en algún lugar.
pero también nosotros podemos ir a través de la tecnología, de los sistemas de información, de las computadoras, del internet. Así que estamos hablando de una tecnología que hoy está disponible, que no es ir en automóvil, no es ir en avión. Ahora podemos viajar al otro lado del mundo y en una fracción de segundo podemos conectarnos con alguien y podemos bendecir a una persona que está al otro lado del planeta. Así que con toda esa reflexión, pues entonces quiero darle la bienvenida nuevamente al hermano Jesús Rodríguez, que ya ha estado con nosotros. Así que bienvenido a Cristo Impartiendo Vida. Gracias, Rafael. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por la invitación y aquí estamos para servirle al Señor. Así que estamos hablando, Jesús, un poco de tecnología, ¿verdad? Que quizás para algunas personas esto pudiera ser algo raro, algo extraño. Yo no sé si tú tienes alguna información que nos hable un poco de qué es lo que está pasando en Puerto Rico en términos del uso de la internet y de esta tecnología que tiene que ver con toda la conexión ahora que podemos tener, incluso el uso de los teléfonos también, para tener este tipo de alcance. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Si tienes alguna información que compartir con nosotros. Estabas comenzando a hablar de cómo bendecimos a la distancia, con todos los mecanismos y artefactos y con todas estas tecnologías emergentes que llegan a nuestras manos. Muy importante mencionar entonces que hay una misión digital. Todo ese concepto de cómo yo llego, cómo yo bendigo a quien está al otro lado del mundo, cómo bendigo a la gente de mi tierra, se le llama misión digital. Entonces, hay una serie de tendencias tecnológicas que ya se están dando y que se están cocinando ahora mismo mientras hablamos. Pues recientemente estuve escuchando en una conferencia de redes lo que va a estar ocurriendo en los próximos años. Y fíjate qué interesante esto. En primer lugar, y estos son cantidades astronómicas de dinero que se están moviendo en dirección a unas innovaciones tecnológicas. Una de ellas es que se va a invertir algunos 20,000 millones de dólares, es decir, 20 billones de dólares. Gama ya me miró asombrado. En la mayor parte de los equipos que se van a estar conectando a las redes inalámbricas. Significa entonces que lo que tenemos a la mano ahora ha seguido innovando. Estamos hablando de computadoras que se están conectando sin una conexión ¿verdad? Que la computadora tiene que estar conectada físicamente con un cable, sino que inalámbrico, ¿verdad? Porque hay personas que nos están escuchando que a lo mejor no dominan mucho la terminología, ¿verdad? Para beneficio de ellos. Pero más bien este dinero va a ir dirigido a lo que son los equipos móviles. Son el desarrollo de infraestructura móvil para el 2020. Estamos hablando de los teléfonos celulares en este caso. Se le ha llamado la época de las oportunidades, y entre las oportunidades que está desarrollando el mercado es desarrollar equipos inalámbricos de mayor potencia. Y a eso viene acompañado otra partida que tengo por aquí. 100,000 millones de dólares, 100 billones de dólares que se van a estar invirtiendo en infraestructura de nube, en lo que le llaman cloud services. Eso es básicamente ¿qué es la nube? ¿Qué es la nube? Un super espacio constituido por muchas computadoras que se van uniendo y formando una red gigantesca donde todos los datos van a estar. ¿Qué significa eso? Que todos los teléfonos que vamos teniendo a la mano van requiriendo menos recursos y cada vez se invierten más recursos para que la información esté contenida en un sitio central. De tal manera que yo, estando en mi casa, estando en la computadora, estando en mi teléfono, en diferentes lugares, esa información está contenida en un solo espacio y compartida con todos los equipos que yo tenga. Y un tercer caso que tenemos aquí es lo que a mí más me llama la atención, es que ya para el 2015, el 60% de la comunicación que se está dando a través de los sistemas inalámbricos, es decir, teléfonos inteligentes, 60%. Eso es bien alto. Va a ser material audiovisual. Significa que ya llegamos a la época donde la llamada de Gama con su nieto se va a dar por el teléfono mirándose cara a cara. Y eso va a conformar un 60% de contenido, de información dentro de esa banda ancha. Y ahora que tú dices eso, recuerdo estamos hablando de principios de los 90. En ese tiempo yo trabajaba en Estados Unidos con GTE, que en parte es hoy lo que es Verizon en Estados Unidos, parte de eso. Y pues entonces yo estaba en un área donde estábamos vendiendo equipos de comunicaciones y qué sé yo, y teníamos celulares y beepers que había en ese tiempo.
Pero recuerdo que nosotros teníamos allí lo que llamaban un videofono, un teléfono con video. Y usted veía como un teléfono que usted puede tener en la oficina o en la casa, con una camarita y un micrófono, ¿verdad? Pero era un equipo grande. Y no todo el mundo podía comprarlo. No todo el mundo podía comprarlo porque cada uno de esos videofonos costaba $2,000 en ese momento. Y hoy día usted tiene un teléfono que sacó un contrato de una compañía de estas de celulares y a lo mejor no tuvo que pagar nada por el teléfono, solamente por el servicio. Exactamente. Se van abaratando los costos de todos estos equipos. ¿Y por qué entonces estamos hablando de todas estas cantidades de dinero astronómicas y prestando la atención? Porque esta es la tendencia que se está dando en el mercado de las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones, todos estos instrumentos y artefactos tecnológicos están amarrados de alguna manera en las instancias de la vida. Así que ahí encontramos una oportunidad de hacer misión digital como iglesia. Podemos hacer hablando de la misión. La iglesia sigue llevando a cabo su misión. Exactamente. La iglesia sigue evangelizando. Lo que estamos hablando es que estamos mirando estrategias que están aprovechando la tecnología. Claro, esas tecnologías están dirigidas mayormente a las personas jóvenes. Seguro. Y ahí también hacemos presencia, permitiendo que el Espíritu nos dirija en ese medio, en esos espacios que están surgiendo para bendecir. Entonces, estamos hablando de una tecnología que entonces ahora, por ejemplo, hace unos días yo estoy cuidando a mi abuela en la casa y ella está recuperándose de una cirugía y, abuela, ¿tú quieres ver el culto? Pues ahí yo le puse la computadora y abuela estaba viendo en vivo el culto de la iglesia y ahí ella alabó al Señor y oró y hizo todo. Lo único que pues estaba en casa disfrutando de ese tiempo de adoración, que no estaba con la congregación físicamente, pero toda su atención estaba en lo que estaba ocurriendo acá en el templo de nuestra iglesia. Y precisamente esa es una forma en que la pastoral también se hace pertinente en unos espacios de distancias. La congregación también cuida a sus miembros, de tal manera que lleguen allí a quien está encamado, quien está sufriendo una enfermedad. Incluso tenemos gente de nuestras generaciones y de diferentes generaciones que se están movilizando, tanto dentro de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Y esas personas, esos hermanos y hermanas también son bendecidos a la distancia, recibiendo esta señal. Nosotros tenemos unos hermanos que ellos sé que con frecuencia ellos ven el culto de nuestra iglesia los domingos por la mañana y ellos están viviendo en Estados Unidos. Y ese cantito de mi tierra se hace ahí presente en este espacio donde yo anhelo estar con mis hermanos y hermanas adorando, y estoy de alguna manera virtualmente ahí presente y enviando oraciones, porque otra cosa que está ocurriendo que se está dando en mi iglesia, en las transmisiones en vivo, es que estamos recibiendo toda clase de saludos, peticiones, oraciones, gente que está agradecida del Señor por la manera en que han sido ministrados y ministradas con eso que está enviándose, que uno no sospecha hasta dónde puede llegar. Tiene unas dimensiones insospechadas. Sin embargo, bendice, llega a donde tiene que llegar esa palabra viva y allí edifica a la gente que la necesita. Así que estamos hablando de algo que podemos decir en este momento, que en términos de lo que es el trabajo que están haciendo ya, me imagino que unas cuantas iglesias en Puerto Rico y en Estados Unidos, en otros países, estamos hablando que es una revolución en términos tecnológicos, porque digamos, si como hace varias semanas atrás en el programa que Gama, nuestro técnico Gamaliel Rivera fue nuestro invitado, y que estábamos hablando, Gama, hablando de la radio. Y en un momento, la radio, en un momento del siglo XX, fue un invento revolucionario que la iglesia lo aprovechó y lo sigue aprovechando. Y hoy estamos en esa. Igual que los medios televisivos, que en un inicio era la caja, ¿verdad? Pero de momento se convirtió en un espacio de bendición. Y así mismo. Estamos hablando también, por ejemplo, si nos vamos un poquito más atrás, otro desarrollo tecnológico que fue la imprenta. Y cuando viene todo este movimiento de la reforma protestante, una de las cosas que fue clave en todo ese movimiento de reforma dentro de la iglesia y que se esparciera el mensaje y que la Biblia
traducida a la lengua de la gente, que en este caso, ¿verdad?, la Reforma Protestante cuando empieza en Alemania, pues que esos alemanes pudieran ver la Biblia no en latín, sino en su lengua materna. Eso fue algo gigantesco y en gran medida fue a un desarrollo tecnológico que fue la imprenta. Y si me permites ir a un poco más atrás, a la iglesia primitiva. Ajá. La iglesia primitiva pues fue expulsada de la sinagoga. Ajá. En la sinagoga estaban los rollos. ¿Quiénes tenían acceso a los rollos? Solamente los sacerdotes, los levitas, exactamente, los escribas, pero más nadie. La iglesia entonces, al no tener lectura, empezó a desarrollar en un formato de códice que era utilizado por los cobradores de impuestos, donde unían páginas y las pegaban de un lado y del otro con cuero, y eso se le llamaba códice. Y eso permitió a hermanos y hermanas de la iglesia primitiva el poder estar con la palabra escrita a la mano en una innovación, esconderla en momentos de persecución y que fuera algo portátil. Así que ahí hubo una innovación de lo cual nosotros conocemos hoy como la Biblia, en un formato de texto vivo. Pero fíjense que entonces viene innovando ese texto vivo, porque en la actualidad esa Biblia que nosotros conocemos en formato de texto vivo se ha convertido en una versión digital también. Y es la primera aplicación más bajada del mundo. No solamente eso, al día de hoy... Interesante. Al día de hoy... De hecho, yo tengo la Biblia en mi teléfono, de hecho. Sí, hay más teléfonos inteligentes que Biblias en el mundo. ¡Wow! Y se están comenzando. Eso es un dato bien interesante. Sí, entonces sigue siendo palabra de Dios, porque en medio del mensaje, el mensaje sigue siendo el mismo. Aquel mensaje que iba de boca en boca en la tradición oral, que pasa a rollos, que se leía y que seguía perpetuándose en la mente del pueblo y que pasa al códice y que del códice pasa esa imprenta que estabas hablando y llega en la palabra escrita a nuestras manos. Ahora toma una dimensión, toma también una dimensión digital, donde tenemos 7 de cada 10 jóvenes que están usando la Biblia digital en nuestra iglesia, y eso ha causado... 7 de cada 10. Eso ha causado toda clase de reacciones. Hay quienes dicen, eso no es la palabra de Dios porque está ahí metido en el teléfono. Sigue siendo palabra de Dios en medio del mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo, esté en el rollo, esté en el códice, esté en la Biblia, esté en la Biblia electrónica, sigue siendo el mensaje de Dios. Así que yo creo que es importante que podamos notar esto como tendencia tecnológica en los medios, en nuestra juventud, porque en la medida en que lo comprendamos podemos ser pertinentes en la manera en que nos acercamos, educamos y seguimos acompañando a una generación que está alambrada. Sí, y estamos hablando de que nosotros a nivel individual, pero a nivel colectivo, ¿verdad?, como iglesia, tenemos que pensar en eso, porque hay una realidad, y aquí en el programa en ocasiones anteriores hemos hablado del tema de las diferencias de las generaciones. Exactamente. Entonces estamos hablando de que la gente que se crió en los años, qué sé yo, en los años 40, en los años 50, tuvieron una experiencia de vida que estaba relacionada ¿verdad?, a la sociedad en la que ellos estaban creciendo, pero dentro de esa experiencia de ese crecimiento, ¿verdad?, en esa etapa de sus vidas, estaban las tecnologías a las que ellos tenían acceso en ese momento. Hoy hay otras tecnologías que entonces nos permiten así a nosotros hacer unas cosas, y entonces esa aparición de esa nueva tecnología, la que sea, rompe esquemas nuestros, y a veces nos cuesta entenderlo. Y ahí viene lo que tú estabas diciendo de la caja, ¿verdad? Décadas atrás en Puerto Rico había personas hablando 40 años. De 30, 40 años atrás, había personas que veían la televisión como algo diabólico, y entonces incluso hasta se predicaba desde algunos altares en esos términos, pero hoy día yo diría que ese discurso posiblemente haya desaparecido. Quizás se habla un poco más del cuidado que hay que tener, porque a través de la televisión se ven unas cosas y unos programas que de verdad que nadie, cristiano o no, lo debiera ver. Y precisamente en esa vía debemos ser cuidadosos y cuidadosas de no atribuir un juicio a ese artefacto tecnológico, porque en sí no tiene una moral. No es ni malo ni bueno. No es malo ni bueno. La persona que lo utilice es quien le va a dar sentido. Exactamente. ¿Lo va a utilizar para bendición o lo va a utilizar para maldición? Y estamos hablando en esta mañana de una tecnología que bendice en el Señor cuando se discierne en el Espíritu. Lo mismo puede construir
que destruir. Exactamente. ¿Verdad? Una persona que lo toma en sus manos para hacer lo malo, pues puede usarlo para, qué sé yo, tener información para una tecnología para perpetrar un acto terrorista, o para invadir la privacidad de la gente, o puede utilizarlo también para tener acceso a material pornográfico, ¿verdad? Entonces, hay usos y hay usos. Y entonces otro ejemplo pudiera ser el dinero. Sí. ¿Para qué yo uso el dinero? ¿Verdad? ¿Para bendecir o para destruirle la vida a una persona? ¿Verdad? Entonces son elementos que hay que discernirlos. Exactamente. Hay que discernirlos. Entonces, hablamos de que podemos hacer cosas, que podemos bendecir. Y usted quizá forma parte de una iglesia mediana, pequeña, grande, y quiere comenzar a tener algún tipo de proyección o algún tipo de intervención dentro del espacio cibernético. Una de las primeras cosas que se recomienda en toda iglesia que le interese acercar a la juventud y que le interese también llegar a más allá de las cuatro paredes es que tenga una buena conexión de internet. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Una buena conexión de internet puede ser la diferencia entonces, no solamente en el poder formar grupos tecnológicos locales que se dediquen a propagar el mensaje, sino en que ese mensaje pueda salir con una buena calidad. Porque en ocasiones tenemos internet, pero a lo mejor la conexión no es la mejor. Sí. Y esa conexión va a impedir que podamos llegar un poquito más lejos. Y que entonces a lo mejor la persona está viendo una imagen como si fuera un video, ¿verdad? Y es una transmisión en vivo, como si fuera televisión, pero a lo mejor lo ve por pedazos. Lo ve como que la imagen está brincando, ese tipo de cosas. O no se escucha bien. O no se escucha bien. O sencillamente no llegue. Sí. En ese sentido, entonces, una buena conexión de internet tendría la base para permitirle conectarse a la distancia. Y no solamente eso, se están empezando a desarrollar programas en iglesias locales donde se hace estos tipos cybercafé, donde se invita a la juventud que llegue a la iglesia en la tarde, si tiene que estudiar, si quiere hacer sus tareas, y allí llega y trabaja con la conexión de internet de la iglesia, y usted tiene un lugar seguro para esos jóvenes y esas jóvenes, donde pueden compartir sanamente, donde pueden ir desde las actividades más espontáneas hasta actividades diseñadas para educar. Qué bien. Así que usted puede atraer también en ese sentido, proveyendo unos espacios a los adolescentes, a los jóvenes. Por el otro lado, pues como le decía, al tener una infraestructura así, usted puede entonces disponer de una computadora, unos programas especiales, usted puede utilizar un par de cámaras y considerar transmitir el culto en vivo. Hay iglesias que están haciéndolo de la siguiente manera: graban primero y luego editan el video y lo suben a un portal que se llama youtube.com, y desde allí pues en el mismo día se sube la actividad y mucha gente es edificada. Y el mundo entero puede tener acceso, literalmente cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Pero ese no tiene el elemento, lo que se llama en tiempo real o real time. Exacto. El elemento real time le da un gusto particular a la persona que se está conectando, porque siente que está ahí presente. En tiempo y espacio, a través de esa distancia digital, formando parte de la actividad que está ocurriendo en el momento. Así que esa actividad en particular pues tiene un gusto en cuanto a la espontaneidad de la participación, en cuanto también la intervención del Espíritu. No es que el Espíritu no lo haga de la otra manera, porque también lo va a hacer. El Espíritu no tiene restricciones. Pero ciertamente eso ayuda mucho en el sentido de crear espacios de comunidad digital. Eso es así. Así que, Jesús, hablando de este tema que nos está ocupando en la mañana de hoy, estabas hablando de cosas que una iglesia que no tiene, vamos a decir, nada que tiene que ver con el uso de estas tecnologías, ¿cuáles debieran ser los primeros pasos que dieran para entonces ir montando, ¿verdad?, todo el proyecto? Hablaste de tener una conexión de internet, pero entonces te pregunto, ¿qué conexión de internet? Si es solamente para correos electrónicos o si es para transmitir un culto, ¿qué debieran tener? Las conexiones de internet que se está dando en base de DSL ya no están resultando tan efectivas para una comunicación consistente, que es lo que se necesita para poder transmitir en vivo. En ese sentido, ya están entrando en el mercado una serie de productos que son más adecuados. Entre ellos hay varias compañías de las cuales vamos a mencionar cuál es el servicio que ofrecen. Tienen una antena que se coloca en la parte de afuera, se le llama Canopy, y es un sistema inalámbrico que permite una comunicación de alta velocidad, tanto en el transmitir como en el recibir.
Por lo tanto, ya yo transmito información a través de la computadora y recibo información. Muy bien, sí, exactamente, pero en el transmitir información es que está la delicadeza de poder transmitir. Ajá. Si la velocidad de transmisión no es la más adecuada, yo voy a tener muchas dificultades en el que la persona que esté al otro lado pueda recibir esa señal. Ok, que estamos hablando de si yo estoy, por ejemplo, como mencioné, viendo el culto de la iglesia domingo en la mañana en vivo, pues entonces que yo pueda verlo como el que yo estoy viendo televisión, ¿verdad? Que no hay interrupciones de que las imágenes se congelen ni nada, es todo un movimiento fluido. Es un movimiento fluido, entonces yo necesito tener por lo menos una velocidad de 1 mega subiendo. Eso es 1 megabyte. 1 megabyte. Ajá. 1 mega de velocidad subiendo. Normalmente los servicios que tenemos por ahí están en los 500 de lo que le llaman upload, algunos 700 de upload. Ya no es una velocidad adecuada. Eso es, el upload sería para yo desde mi computadora subir, colocar información, ¿verdad? Decimos subir, pero yo estoy colocando información en la internet. Exactamente. ¿Verdad? Entonces quien la está recibiendo prácticamente en tiempo real. Siempre hay una tardanza en lo que se procesa por el servidor y se distribuye. Es que el servidor es una computadora grande que está en otro lugar remoto. Exactamente. Para yo dar un espacio de yo poder tener una señal algo adecuada o consona con lo que yo quiero hacer, yo procuré que la velocidad de la conexión que yo estoy teniendo en la iglesia para poder transmitir sean de 3 megas subiendo y 3 megas bajando. Eso es lo que se llama un servicio simétrico. Pero no todo el mundo puede tener acceso a eso por motivos económicos o porque en el área donde viven no está disponible el servicio. Uh-huh. Así que lo que se debe buscar es que si se va a utilizar un internet de lo que se llama una cablera, que son las compañías de internet a través de los sistemas de cable TV, procure que la velocidad de conexión subiendo sea de 1 mega para poder garantizar que usted esa información la va a sacar eficientemente de su red y va a llegar a donde tiene que llegar. Es que si está transmitiendo, digamos, sonido, como pudiera ser una transmisión como la de este programa que está saliendo por la radio, pero de hecho este programa está saliendo también a través del internet. Y ahí es que yo le di la dirección de cadenaradiovida.net, porque una persona que esté en Corea puede escuchar este programa. Sin embargo, el audio no tiene tanto problema. Ajá. Si yo estoy transmitiendo solamente audio, yo no necesito hacer mayores ajustes. Ahí la cantidad de información que se está moviendo no es tanta. Si yo quiero enviar audio y video, y quiero enviar un video que sea de buena calidad, yo necesito una conexión de 1 mega en adelante, subiendo, mínimo. ¿Y cuánto sería, si el mínimo es 1, cuánto sería el óptimo? El óptimo 3. 3. Okay. 3 sería el óptimo. Ok. Pero entonces habría que buscar la compañía que se sale de los servicios tradicionales. Habría que salirse de los servicios tradicionales y entrar en las compañías más novedosas que han ido entrando al mercado. Usted las puede identificar porque utilizan una antena inalámbrica. Usted podrá saber cuáles son. Uh-huh. El gran detalle es que no solamente tener infraestructura ni el deseo. Se necesitan personas que trabajen con esto. Uh-huh. Así que detrás de todo esto hay seres humanos. Detrás de todo eso hay seres humanos y detrás de las líneas de comunicación que tenemos también hay seres humanos. Así que tenemos que procurar... Estamos hablando de seres humanos, pero como estamos hablando del contexto de la iglesia y estamos mirando esto como una oportunidad de servicio para la iglesia, estamos hablando de personas que tengan un nivel de compromiso primero con Dios y después con el trabajo que van a hacer, porque es parte de literalmente un servicio a Dios. Es un servicio a Dios. Y en ese sentido yo he encontrado unos aliados maravillosos. Ajá. Haciendo esta labor. Esos adolescentes y esos jóvenes de la iglesia que en ocasiones no encuentran dónde meterse y qué hacer, uh-huh, se acercan al área de transmisión de internet con un interés tan genuino y un amor. Uno los pone a trabajar. Y a veces tenemos 5 o 6, lo que hay en una computadora y en una cámara, pero hay 5 y 6 que quieren hacerlo. ¿Y qué mejor lugar que ese? En otros lugares dirían, estos muchachos están estorbando ahí, que se muevan, están haciendo mucho ruido, están hablando. Mire, es una oportunidad para integrarle desde su experiencia, uh-huh, desde su realidad de vida tecnológica en el quehacer de la iglesia. Y usted agarra esos jóvenes, esas jóvenes adolescentes y les incluyen en los trabajos de propagación del mensaje digital.
Y usted se sorprendería de las maneras originales, bien pensadas, creativas y maravillosas que estos muchachos y muchachas se mueven y hacen el trabajo. En mi caso particular, y lo tengo que saludar con mucho amor, a Alexi, a Gabriel, a Paola, a mi hermano Luis de Prat, gente que se acercan y trabajan con mucho amor. Todos los domingos están ahí. Y usted le incluye, la gente joven tiene este chip ya integrado de las cuestiones tecnológicas y entran rápidamente y fácilmente a entender todo lo que hay que hacer. Yo sé que todos hemos escuchado o visto en algún momento, veo un nene, qué sé yo, a lo mejor ni siquiera está en la escuela todavía, y ya ese nene maneja un teléfono celular como un general, y entonces los adultos se sorprenden, wow, pero mira esto. Bueno, porque ya para ese niño el uso de esa tecnología se ha convertido en algo natural. Exactamente. Y usted les empieza a incluir en el quehacer, pero con sentido de dirección, diciendo y de propósito, ¿verdad? De propósito, que estamos ministrando en el nombre del Señor y que estamos llevando ese mensaje con amor, bendiciendo a quien está en la otra línea. Que el sistema electrónico de ninguna manera debe ser algo frío, sino que hay personas del lado de acá, hay personas del lado de allá, y que el espíritu entonces puede fluir a través de ese sistema frío, digitalizado, y convertirse en una palabra de esperanza. O sea, que estamos hablando ahí la cuestión de el propósito va a guiar entonces qué es lo que yo hago, qué programas yo establezco, qué iniciativas tengo como iglesia para desarrollar ese tipo de trabajo, porque debe haber esa visión de que es parte de la misión de la iglesia. Y una vez se entra en ese ámbito de la misión digital, mi hermano y mi hermana, déjeme decirle algo. Una vez uno está ahí, no puede parar. Significa que si se van a iniciar esfuerzos de esta naturaleza, no es para interrumpirlo dentro de 3 domingos. Es que se tiene que ser consistente, como se ha sido consistente con este programa por 30 años y los programas anteriores. Es que una vez se comienza, no se acaba. Y hay que procurar, todos los domingos se dijo que a las 10:15 ese programa va a ir al aire. Y eso debe ser así precisamente por la cuestión de que va a haber gente esperándolo. Se construye audiencia porque se identificó, pero usted, de la misma manera en que construye audiencia, también va destruyendo esa relación con la audiencia en la medida en que no hay consistencia. Entonces eso es como la escuela bíblica dominical. El maestra de escuela bíblica que no llega a la escuela bíblica por razón X o Y y dejó de dar la clase 2 veces, es más, una, ya perdió audiencia. Su clase se va a empezar a menguar hasta que eventualmente va a dejar de reunirse. Hay que ser igual de consistente con esto. No entender que lo hago sí y lo hago no, y a veces sí y a veces no. Es que sencillamente decidimos entramos en el nombre del Señor y mantenemos la consistencia, procurando no solamente la consistencia, también es en donde voy a intervenir, porque hay muchas vías. Una iglesia que no tenga quizás los recursos para poder transmitir en vivo puede hacer presencia en las redes sociales a través de una página y poniendo ahí audio, porque grabaron el audio de la predicación, o grabaron audio y video y lo prepararon y lo pusieron ahí, o ponen diferentes tipos de mecanismos de atraer a la gente a esa página para que reciban el mensaje, sean pancartas, sean estos diseñitos que se le llaman memes o memes, que son expresiones culturales donde se relata alguna verdad bíblica a través de pocas palabras, a través de una foto. O si usted eso lo usan mucho para cuestiones de humor y ese tipo de cosas. Pero eso se puede, hay otros que se usan para... Seguro. Y hay muchos que se usan para llevar pensamientos, reflexiones breves, bien cortitos, ¿verdad? Igualmente, si usted va a utilizar las tendencias de colocar los famosos hashtags, donde usted quiere plantear lo que es la visión de la iglesia durante ese año. Por ejemplo, en mi iglesia, como parte del esfuerzo de redes, no solamente transmitirlo, es consistentemente recordarle a la gente que Espinosa bendice, con un hashtag, o que algo está pasando en Espinosa, que son 2 frases pegajosas que se quedan en la mente. Cuando uno quiere provocar entonces que de manera orgánica eso que está haciendo se vaya propagando en la red, hay que crear slogans o palabras que sean pegajosas, que la gente recuerde y que cuando busquen por esa palabra puedan relacionar toda una serie de materiales bíblicos,
audiovisuales, de audio, fotos, a una sola raíz, de tal manera que la puedan encontrar y puedan ser bendecidos y bendecidas. O sea, es que son diferentes estrategias, ¿no?, que se pueden utilizar dentro del sistema. Te pregunto, desde la perspectiva de una persona que no está familiarizada con esta tecnología, qué sé yo, pudiera haber alguna objeción a que se estén usando slogans, por ejemplo. ¿Por qué entonces se debe hacer esto? ¿Verdad? De usar estas palabras o frases cortas que agarren, que enganchen a la gente. Precisamente porque el ser humano recuerda frases cortas cuando se les repiten. En la medida en que se siguen repitiendo, se van grabando en el pensamiento colectivo de esa comunidad. Y ya esa comunidad sabe que bajo ese nombre va a conseguir materiales que le van a bendecir. Así que una técnica de yo propagar algo de forma viral, lo que se llama viral, o de forma orgánica dentro de... Eso de que viral es que se va regando como un virus. Que se vaya regando. Que la gente se va contagiando, ¿verdad? Y lo voy haciendo también con videos. Puedo hacer videos atractivos. Por ejemplo, una de las cosas que la juventud hoy día están usando es una aplicación que se llama Vine. Y los Vine tienen 7 segundos donde se graban videos y se dividen en diferentes lapsos de tiempo. Usted puede dividirlo 2 segundos, 3 segundos y 2 segundos, o 3 segundos, 1 segundo y 3 segundos. Son bien cortos, pero expresan un mensaje. Wow. Hace poco yo le estaba comentando a un grupo al que estaba el sábado pasado con las iglesias bautistas de Puerto Rico, en una serie de talleres multieducativos, o sea, multitalleres educacionales. Le estaba comentando que pueden utilizar esas herramientas tecnológicas para que los jóvenes expresen sobre un tema particular. Que le decía, mire, si ellos llegan a sus clases con los teléfonos, úsenlos a favor de la clase. Pídale en grupos que graben un Vine de Lázaro, por ejemplo. Puerta cerrada, Jesús acercándose a la puerta abierta, Lázaro fuera, y eso lo hacen en 7 segundos, y lo van a hacer con una originalidad tan extraordinaria, que van a darle un sentido a esa clase que recibieron, que fue texto y que fue pizarra y que a lo mejor fue un proyector, y pueden entonces reaccionar de una manera creativa, una respuesta creativa a esa enseñanza. Y esa respuesta creativa se puede compartir en las redes, dependiendo, ¿no?, de cuán efectivo sea. Y tiene un elemento que es la cuestión de que si lo que se está haciendo, por ejemplo, se quiere enfocar en gente joven, exactamente, el hecho de que precisamente sean personas jóvenes quienes lo estén desarrollando, pues entonces eso yo pienso que puede ayudar a que eso sea más efectivo, porque son personas que están pensando dentro de ese mismo esquema, porque son de la misma generación, tienen intereses en común, pero entonces obviamente estos tienen unas convicciones cristianas que entonces le llevan ok, pues ¿cómo yo puedo decir este mensaje de una forma que sea atractiva? La palabra quizá pueda sonarle incómoda a alguien, entretenida, pero que tiene que ser algo que me enganche. Mira, yo no diría entretenida. Sí hay un grado de entretenimiento, pero ese no es el no es el propósito. El propósito primario es bendecir. Es bendecir, entonces, es educar, ¿verdad? Entonces, mire, no hay ninguna contradicción con que usted coloque a la juventud y también la gente que de mediana edad y también avanzada edad que desee participar de estos artefactos que se integren en las generaciones. Integrarse en las generaciones. Y usted puede hacer unas actividades, por ejemplo, en un grupo de clase o un grupo a quien usted le esté dando algún tipo de reflexión. Decirle, ¿tienen teléfonos aquí? Sí, vayan con su cámara afuera ahora mismo y busque un lugar donde tomar una fotografía donde se le revele Dios. Y usted se sorprendería, van a llegar con muchas fotografías con un sentido tan amplio, o un sentido tan íntimo también de cómo han percibido a Dios en esa foto. Y esto es importante, porque más allá de entretenimiento es reconocer lo que sabemos hace tiempo y se nos olvida en ocasiones poner en práctica. Que es que el cerebro, su 80%, el 80% del cerebro está dedicado a recursos visuales. Entonces insistimos en el otro 20%, solamente auditivo, pero tenemos un 80% que no explotamos, somos audiovisuales. Por eso es que hoy día muchas iglesias con cada vez más frecuencia tienen sistemas de pantallas, monitores de televisión en los templos, para que la gente pueda ver imagen de lo que está ocurriendo, pero que puedan ver los textos bíblicos, que puedan ver las letras de lo que se está cantando. No es porque se le quiera dar un sentido de que usted esté en un sitio de comida rápida y nada que se parezca, ni que usted esté en el cine. Es que somos seres humanos
en los cuales el 80% del cerebro es visual. Y tenemos que explotar esa capacidad visual a través de la transmisión, a través de la fotografía, a través de la película, a través de las composiciones visuales, el desarrollar reflexiones que cada vez incluyan más los sentidos. Y mi hermano, hermana, eso es importantísimo, porque crea unos espacios simbólicos. Porque el ser humano recuerda símbolos. Si usted utiliza símbolos, por ejemplo, este eslogan, esta frase pequeña, ese hashtag, esa fotografía, ese Vine, ese video corto de 7 segundos, esa transmisión de en vivo a través de la internet con audio y video, eso crea símbolos, espacios de recuerdo, se guardan en el subconsciente y envían un mensaje de que Jesucristo es el Señor. Qué bien, qué bien. Así que estamos hablando de cosas que ya hay iglesias que están trabajando con esto, algunos están empezando, otros tienen una experiencia ya de una buena cantidad de años, otros todavía, aunque llevan años trabajando, todavía hay proyectos nuevos que se pueden desarrollar. Nosotros llevamos aquí en Calle Comerío ya varios años, yo diría que posiblemente ya más de 10 años haciendo transmisión de los cultos a través del internet, pero todavía hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer que no hemos desarrollado. Así que independientemente de cuán desarrollado o no desarrollado haya sido esto dentro de una iglesia, hay unas oportunidades para el servicio, para gente que no están haciendo nada dentro de la iglesia a lo mejor en este momento. Esto puede abrir una oportunidad. A lo mejor hay gente que tiene el conocimiento, pero no han encontrado un espacio dentro de la iglesia donde ellos puedan poner esa capacidad y ese talento que tienen al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Así que yo creo que es algo bastante importante lo que estamos hablando. Nos quedan unos minutos de programa. Jesús, si tú fueras a enumerar algunas cosas que debe hacer una iglesia para ir llevando el trabajo a esta otra dimensión, ¿verdad? Obviamente seguir el trabajo de todo lo que hace una iglesia, pero añadiendo esta dimensión nueva, ¿qué cosas debieran hacer si las fuéramos a enumerar rapidito? Ya dijimos que necesitamos delinear estrategias. ¿Qué es lo que queremos hacer? No es hacer por hacer. Es que encontramos un área de oportunidad en que queremos trabajar, vamos a dirigirnos hacia allá. Sin interrupción. Esa es una. ¿Cuál sería otra? La segunda es que tiene que haber un sentido de dirección. Cuando usted tiene 5 personas alando cada cual por su lado, cumpliendo con lo que por su visión es la misión digital, usted lo que tiene entonces de repente es una mogolla de esfuerzos, mucho trabajo, pero quizás el producto no se conoce bien o no se ve bien porque no hay una unificación. Entonces dentro de eso el propósito de lo que se está haciendo, ¿verdad? Eso es importante entonces, unir los equipos de trabajo, reunirles, orar, pedir dirección de lo alto, que el Espíritu nos inspire y que delineemos un plan estratégico para movernos en esa dirección y que haya alguien que se encargue de que cada parte esté en su lugar y que haya unificación. Unificación no solamente en contenido, es en manera de comunicar el mensaje. Es que haya gente que responda a las necesidades que se van a ir creando, porque por un lado se satisfacen unas necesidades, pero por el otro lado se crean otras. Y en el camino van a surgir nuevos paradigmas, van a surgir nuevas respuestas, y ante esas respuestas también tenemos que ejercer una respuesta creativa. ¿Qué vamos a hacer con la gente que reacciona al mensaje en línea? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Quién hoy está? Entonces ahí mañana? Vamos a tener una persona que va a estar enviándole mensajes, pues obviamente tenemos que pedir dirección al Señor para tener una persona, ¿verdad?, con la madurez necesaria como para tener ese tipo de contacto, ¿verdad? Y cuando vamos a propagar por ese mundo digital lo que es la iglesia, recuerden que nosotros no estamos propagando lo que es una estructura, no estamos enseñando estructura, estamos enseñando que la iglesia está compuesta por gente, porque es la comunidad de los perdonados y las perdonadas, y somos parte de esa comunidad, y usted muestra la cara de esa comunidad con amor, con misericordia, con mucha sensibilidad de lo alto, y usted ministra la necesidad de la gente que va a seguir surgiendo dentro del medio, pidiendo que se les ministre. Hay que ser consistente
en la manera en que se transmite el mensaje. Hay que ser consistente incluso con los colores y las maneras, las formas, las técnicas. Eso va a ir cambiando con el tiempo, pero hay que mantener consistencia y que esté todo unificado. Esto no es un asunto de trabajo por allá, trabajo por acá. Es un trabajo unidos y unidas, porque si no nos despancamos y perdemos el sentido de misión digital. Así que estamos hablando de que esto puede ser un proyecto a nivel de que pueda haber personas dentro de una iglesia que posiblemente todo el trabajo que están desarrollando dentro de la iglesia puede ser en esto. Y en algunos casos yo me atrevería a asegurar que puede ser un trabajo de alta intensidad, de que tengan que estar, así como tú estás diciendo, de reunirse para planificar qué es lo que van a hacer. Y entonces buscar el dinero, ¿verdad? Porque estamos hablando de equipos tecnológicos que tienen un costo y levantar los fondos. A veces las finanzas de la iglesia pues están comprometidas y entonces hay que buscar dinero de donde no lo hay, ¿verdad? O realizar actividades para levantar esos fondos. O a veces yo no sé cómo comenzar. Sí. Porque no sabemos, no tenemos idea qué podemos hacer con este equipo aquí, en ese sentido. Y ahora que Jesús, que en este tiempo que nos queda, en eso que dices, si alguna persona quiere llevar algún tipo de orientación en esto a su iglesia, algún tipo de taller, orientación, conferencia, etcétera, ¿está disponible para ese tipo de trabajo? Seguro que sí, estamos siempre disponibles. De hecho, tenemos un grupo de personas que nos siguen de diferentes partes del mundo, a quienes no he tenido el privilegio de conocer en persona, pero me escriben y comunicamos y les doy ideas, y estas personas me escriben con más preguntas y yo vuelvo y les contesto, y estamos a la mayor disposición formando parte de esta misión digital a través de un ministerio que fundé hace varios años. Se llama Teotecnología, es la teología de la tecnología. Teotecnología.com es el portal de internet que mantengo, y ese es el lugar en donde usted puede ir a encontrar recursos. Así si que usted desea escribirme, puede hacerlo a jrodriguez@teotecnología.com. Muy bien. O si desea llamar, jrodriguez @teotecnología.com. Así que usted que nos está escuchando, si usted es miembro de alguna iglesia y usted quiere llevar algún tipo de orientación, pues usted se puede comunicar a través de esa página teotecnología.com o escribir a jrodriguez@teotecnología.com, y yo estoy seguro que Jesús con mucho gusto va a buscar la manera de ayudarle. Ya el tiempo nos traiciona, pero le queremos dar las gracias a Jesús Rodríguez por haber estado este rato rico, que ha pasado el tiempo bastante rápido. Siempre nos falta el tiempo. Siempre nos falta el tiempo. Y ustedes que nos escuchan, ya el tiempo no nos da para más, pero le invitamos a que, si usted no tiene una iglesia, se acerque para acá, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de calle Comerío, en Bayamón, en el 234 de la calle Comerío. Así que ya nos despedimos y le decimos que tengan un lindo día y que el Señor les bendiga.